Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar ya, a soltar lo que Dios nos ha dado para ustedes en la mañana de hoy. Eh, Quiero leerles una breve porción el libro de Juan, capítulo 20, versos del 19 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén y amén. En esta mañana, ¿verdad? Antes de entrar en lo que es el contexto de la palabra, yo quiero hablarles de una mujer bien admirada. Y esta mujer se llamaba Doña Nati. Y Doña Nati se distinguía porque era tremenda cocinera, pero una cosa terrible. Y Doña Nati tenía la particularidad que en su comunidad pues le gustaba cocinar y le cocinaba a los vecinos, y también las cocinaba en su iglesia. Y ella siempre confeccionaba estos platos exquisitos y la gente pues se gozaba de lo que esta mujer siempre preparaba. Y siempre tenía la particularidad de que luego que todos comían, pues escuchaban como el sonido de, de una cuchara cuando golpea un caldero. Y esto emitía un aviso a todo el que estaba degustando de los platos que ella preparaba. Y cuando eso sonaba, todo el mundo agarraba la cuchara, porque sabían que lo que venía luego era el postre. Y sabían que esto va a estar duro, esto va a estar bueno. Doña Nati siempre fue una mujer alegre, llena de Dios, incluso una mujer que Dios la usaba de manera especial. Pero llegó un momento dado en la vida de Doña Nati que la enfermedad tocó su cuerpo y le tocó vivir el proceso más duro de su vida. Doña Nati se enfermó de cáncer. Y cuando los hermanos en la fe, ¿verdad?, conocieron de esta noticia, pues fueron miles de emociones las que se avivaron. Algunos asombrados, otros tristes, otros con su fe activa, pero se encendió todo este panorama. Y
los hermanos deciden un día de eso visitar a doña Nati para ver cómo estaba, cómo se sentía. Y fueron este grupo selecto, estos hombres y mujeres de fe, a orar por la salud de doña Nati, a bendecirla, a ver cómo estaba. Y se toparon con una gran sorpresa cuando fueron a ver a doña Nati. Doña Nati estaba como si nada. Y ellos decían, wow, doña Nati, usted se ve como si no estuviera pasando nada, usted se ve bien. Y doña Nati le decía, sí, yo me siento bien y ya estoy preparada para irme. Y uno de ellos le decía, pero doña Nati, ¿por qué usted dice eso? No diga eso, tenga fe. La última voluntad la tiene Dios. Nosotros no somos quienes para decidir cómo va a ser nuestros últimos días. Eso solamente lo sabe Dios. Pero ella decía, yo sé que ya llegó mi tiempo. Y Dios los envió hoy para que escuchen mi última voluntad. Algunos de ellos, cuando escucharon esto, comenzaron a llorar. Pensaban que eran personas súper poderosas en la fe. Pero aquí se estaban estremeciendo las emociones. Y doña Nati saca una libreta y comienza a hablarles diciendo, esta va a ser mi última voluntad y quiero que me escuchen, hermanos. Y ella comienza, primero que nada, yo quiero que el día de mi velorio comiencen a entonar esas alabanzas que nos gustaba siempre escuchar en la iglesia de Dios, en la casa de Dios. Pero no nada con tristeza, sino todo con un contenido de gozo, alabando y exaltando el nombre de Dios. Lo segundo que quiero que hagan es que me pongan mi vestido favorito, ese vestido que me gustaba utilizar particularmente los domingos de Santa Cena, ese mismo. Quiero que me lo pongan. Luego dijo, lo tercero que quiero que hagan es que coloquen la Biblia en mi brazo izquierdo. Y uno de ellos curiosamente le pregunta, ¿y doña Nati, por qué usted quiere eso? Y ella le responde, yo quiero que la Biblia siempre esté lo más cercano a mi corazón. Y mi brazo izquierdo es el brazo que está más cercano al corazón. Porque la palabra quiero que esté siempre cerca a mi corazón. Y por último, y no menos importante, les dijo, y quiero que en mi brazo derecho coloquen una cuchara. Y esto le voló la mente a esa gente que estaba ahí. ¿Cómo que una cuchara? Doña Nati. Y doña Nati, sonriendo, los mira a cada uno de ellos y les dice, ¿ustedes se acuerdan los domingos después del culto? Nos sentábamos todos a comer, pero cuando ustedes escuchaban este sonido, ustedes sabían que lo mejor está por venir. Y yo quiero que ustedes entiendan que esta enfermedad no es para muerte ni para tristeza, es porque lo mejor está por venir. Hay procesos, hay sucesos en nuestras vidas que nos estremecen, que nos mueven, que nos trastocan, pero no son para muerte, no son para destruirnos, es porque lo mejor está por venir.
Y cuando uno sabe que lo mejor está por venir, uno toma en la mano el instrumento para gozarse, porque sabe que lo mejor está por venir. Y yo quiero hablarles en esta mañana precisamente de mi proceso. Porque en cierto momento dado, yo fui esa Nati también. No por enfermedad, gracias a Dios, gozo de muy buena salud. Pero hubo un proceso dado en mi vida que no fue hasta mucho después que pude entender que era que lo mejor estaba delante de mí. Mis mejores días estaban delante de mí. A veces pensamos o creemos, y yo creo que levemente conversaba esto anoche con mi hermano Jorge. Y yo le decía a mi hermano Jorge, si la gente supiera y entendiera que pastorear no es cáscara de coco. A veces escucho y me duele en el corazón cuando hay gente que dice, los pastores deberían irse a trabajar en vez de estar viviendo de las iglesias. Deberían irse a trabajar, no sean vagos. Y yo por encimita le hablaba a Jorge de todo lo que yo tengo que hacer. Porque a veces la gente piensa que esto es simplemente que te digan, pastor, treparte allá en el altar, tirar un buen mensaje. Y ya con eso, cualquiera puede ser pastor. No cualquiera puede ser pastor. Porque el llamado pastoral es duro, familia. Es duro, es duro. Hay que ser hombre de verdad. Hay que ser mujer de verdad. Hay que tener el carácter y el cuero para uno ejercer el pastorado. Y a mí el Señor me llama desde mis 20 años. Lo conocí a los 12 años. Pero desde mis 20 años llevo 16 años pastoreando. 16 años pastoreando. Y hubo un momento dado en mi vida que sentí que un dolor se convirtió en un cáncer que me estaba matando. Yo venía de una iglesia totalmente pentecostal que decide entrar a la doctrina apostólica, y es de ahí donde me formo y me envían a pastorear. Pero justamente ahí donde me formé, ahí viví un proceso que me embarrató el corazón. La persona que me daba la cobertura fue la persona que me laceró el corazón. Y yo no quería saber de pastores. Yo no quería saber de mi llamado. Porque este que está aquí, desde un altar, sufrió el escarnio y la vergüenza que usted no podría ni tener ni idea. Delante de mi propia congregación fui avergonzado como usted no tiene idea. Fui humillado como usted no tiene idea. El momento de mi nacimiento, y esto es de mi nacimiento, no el de mi hija, y esto lo conversaba con la hermana Lisandra y su esposo, el hermano Efraín, que nos acompañaron anoche. Mientras veníamos de camino, ellos hablaban con nosotros y nos decían, ustedes son bien fácil de amar, nos decía ella a nosotros en referencia a este servidor y a mi esposa. Y en respuesta yo le decía, mano, si usted supiera que cuando mi hija nació, nosotros estuvimos bien solos. Mi esposa y yo nos quedamos solos. No gozábamos así de
De tanto amor y tanto pichijancrín recibimos a nuestra hija nosotros tres solos. Y fue un tiempo duro, familia, porque no todo el mundo puede ser pastor. Ser pastor, hay tanto que uno tiene que renunciar. Tanto, y es tan solitario muchas veces. Y eso fue una etapa, un tiempo en mi vida que fue duro. Ahí yo descubrí quiénes realmente me amaban, quiénes realmente me honraban y quiénes no. Y nos quedamos bien solos. Y cuando mi hija nació, en vez de recibirla con la alegría del mundo, estábamos como en un tiempo de luto. Era como si estuviera viviendo un luto, porque estaba recibiendo una hija física, pero mi hija espiritual, que era la iglesia que pastoreaba, se me había muerto en las manos, sin yo quererlo, pretenderlo, pero yo sentía que algo se me había muerto en las manos. Y literal, hubo gente que pastoreé que murió, hubo suicidio, hubo muerte física, hubo gente que se apartó. Y ya el dolor era doblemente, porque tras que pierdo algo que amaba, a la misma vez la culpabilidad quería venir. Porque si me hubiese quedado, esto no hubiera pasado. Y fue un tiempo bien oscuro en mi vida, familia. Bien oscuro, bien doloroso y bien solitario. Y yo no entendía mi proceso. Yo decía, Señor, si tú me llamaste. Señor, si esto iba bien. Señor, la gente estaba feliz, la gente se estaba convirtiendo. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué justamente ahora cuando voy a ser papá? Y ese proceso, familia, me costó sobre 5 años. 5 años sentado en una silla. Durante esos 5 años, se lo puedo contar, solamente 3 veces en 5 años yo pude treparme en un púlpito a predicar una palabra. 3 ocasiones en 5 años. Hasta que el Señor me sacó de ese anonimato y me mostró en visión todo lo que Él iba a hacer conmigo. Me mostró Alcanza. Yo los conocí en el 2015, justamente cuando abrieron la obra. Y cuando mi esposa estaba a punto de dar a la luz, que yo estaba en ese proceso, saliendo de mi pastorado, yo visité Alcanza y al apóstol Millán. Y solamente fui una noche y no me quedé ahí, porque yo estaba bien dolido. Yo no sabía ni lo que quería. Y no fue hasta el 2021 que nuevamente el Señor me dice, es Alcanza donde te voy a llevar. Y para los que estuvieron un día cuando vino el apóstol Héctor Eliezer de Guayama, no sé si se acuerdan algunos de ustedes cuando él vino a predicar ese día, que me llamó y me dijo pasa al frente. Todo lo que ese hombre habló, el Señor me lo mostró en la visión, y por eso ese día yo lloraba como un nene chiquito, porque el Señor me dijo, te voy a llevar a Alcanza, porque te voy a plantar en ese lugar como un pastor. Y la palabra que Dios me entregó fue precisamente esa, que yo iba a ser el Josué. Que más adelante el apóstol habría de salir a su trabajo apostólico y el Señor me plantaba como pastor de la casa. Y exactamente fueron las palabras que Dios le entregó al apóstol Eliezer ese día que fue a predicar. Y por eso yo lloraba, porque yo estaba haciendo resistencia a esa palabra. Porque yo no veía mi porvenir, no veía lo del frente, me quedé atrás. Me quedé viviendo atrás en el pasado, en el dolor.
y no quería recibir lo que estaba delante de mí. Cuando llegué al Kansas, el Señor me mostró que ellos iban a ser ungidos como apóstoles. Y luego más adelante el apóstol Yemari me lo confirmó. Me dice en un mensaje: entre tantas personas que nos ha entregado en esta palabra, yo le quiero reconocer a usted, Pastor Juan, porque la primera persona que nos entregó la palabra de que íbamos a ser apóstoles fue usted. Y yo le dije a ella: apóstoles, y hay más, pero yo no se lo puedo decir. No tengo la autoridad para decirle esto. ¿Cómo voy a venir yo de la nada a decirle a ellos? No tan solo ustedes van a ser apóstoles, sino que Dios me va a levantar aquí como el pastor de la casa. ¿Sabes quién soy yo para venir a decirle eso? Y le dije a ella: tiene que venir a alguien a entregarle lo que Dios me mostró a mí, porque no puedo ser yo. Y mi gente, no pasó ni una semana cuando llega ese hombre a predicar y les entrega esa palabra. Algunos dirán: qué bueno es Dios con Pastor Juan, pero la gente no sabe la historia. La gente no sabe el background. Y lo que yo he tenido que pasar y lo que tengo que renunciar para que Dios me lleve hasta donde me ha llevado en este tiempo. Pero yo no veía vida, mi gente, yo veía muerte en ese momento. Yo no tenía la actitud que tuvo doña Nati. Hasta que llegó un momento dado en que decidí verlo como lo veía doña Nati. Lo mejor está por venir. Y ese momento surge cuando Apóstol Yemari me dice: tengo una encomienda para usted, Pastor Juan. Yo necesito que los varones de esta casa se aviven. Y cuando eso sucedió, que pude entrar de lleno con ustedes, fue como resucitar ese llamado en mi vida. Fue un momento donde sentí que el corazón pastoral resucitó y despertó otra vez. Y en este año más o menos que ya llevamos trabajando, créame que le he dado con todo. Y yo sé que todavía falta más. Pero fue como un regalo de Dios, fue como la respuesta de Dios a mi vida diciendo: no perdiste nada, lo mejor estaba por venir, brother. Tus mejores días están delante de ti. Posiblemente alguien aquí piense que sus mejores días quedaron atrás. Y el Espíritu Santo esta mañana lo que te viene a decir es que tus mejores días están delante de ti. Tú no perdiste nada. Dios preservó el postre para lo último, fíjese de eso. El postre siempre está en lo último. A algunos a veces les gusta adelantarlo antes de la comida. Pero la norma es que comemos y luego el postre es para el final. Y hay algo que Dios está preservando en este tiempo para el final. Y lo mejor está por venir. Para yo llegar al punto que estoy en mi vida en este tiempo, tuve que esperar 10 años. 10 años manteniendo un hogar fuertemente en trabajos duros, difíciles, guardia penal, luego policía, donde se me hacía difícil congregarme, donde se me hizo difícil terminar mis estudios. Yo era guardia penal y pastoreaba una iglesia. Iba a predicar uniformado y tenía que salir corriendo del culto, a veces hasta todo sudado, paleteado de haber ministrado, esmandado para poder llegar a mi turno a las 10 de la noche, romper noche.
Luego de eso, como policía, muchas veces llegaba al culto para la ministración de adoración, y cuando terminaba la adoración, ahí tenía que arrancar a San Juan a trabajar. No me podía quedar en el culto. Y esa fue mi historia durante 10 años. Hasta que el Señor abrió la puerta en este tiempo para trabajar como alguacil. Y Dios se apoderó de mi agenda. Y me ha permitido en este tiempo poder gozar de la casa de Jehová y de mi familia. Y no tan solo eso. Había un testimonio que yo no les había compartido. Para algunos que me conocen y otros que a lo mejor posiblemente no lo sabían. Adicional a eso, yo soy militar. Soy Staff Sergeant de la reserva hace 12 años. Y ya en agosto, si Dios permite, cuelgo mis botas. Me retiro. Pero lleva tiempo pidiéndole a Dios una bendición. Y durante todos estos años casado, llevo 16 años con mi esposa. Y desde el 2013 fue que nos casamos. Eso que saque cuenta. Un par de añitos. Llevamos 12 años casados y 16 años juntos. Y todo nuestro matrimonio, quien trabajó siempre fui yo. Y el año pasado, 2024, mi esposa 2023 terminó sus estudios y pues estuvo trabajando todo el año pasado, 2024. Y a final del año 2024 ella decide renunciar por el proceso que estaba viviendo en su vida. Y cuando ella decide renunciar, pues mi carga económica pues fue fuerte. Porque pues yo decidí creerle a Dios en muchas cosas y muchos planes que me propuse. Abrí un negocio, compré otra casa, tengo 2 casas. Y la carga era fuerte. Y al ella decidir renunciar, pues todo me cayó en mis brazos otra vez. Y adicional a eso tenemos una guagua que paga $850 mensuales. Ese es mi pago más grande. Y decía, Señor, ahora sí que esto apretó. Y en enero 2025 era el mes de la primicia, donde todos los años en la iglesia damos nuestra primicia. Y ese mes yo tenía una cantidad de dinero determinada que iba a entregar en la ofrenda de la primicia. Y ese mismo día del servicio de la primicia, el Señor me dio unas instrucciones. El Señor me dijo, esa no es la primicia que yo quiero, es esto. Y fue como 3 veces más la cantidad que yo iba a dar. Y adicional a eso, mi esposa iba a dar su primicia también. El Señor me dijo, y adicional a eso, vas a tomar esta otra cantidad de dinero y la vas a sembrar en una persona en particular que yo te voy a instruir a que lo siembre. Y es eso que yo fui a sembrar, era el pago de la guagua. No era el pago, era parte del pago de la guagua que yo había separado para ese mes. Y el día de la primicia di más de 4 cifras. Y esto es para la gloria de Dios. Al otro día, familia, al otro día de yo haber entregado esa primicia, yo recibo una carta de veterano donde decía que me habían aprobado mi compensación militar. Aleluya.
Y en ese momento me la aprobaron con un 60%. Un 60% que voy a recibir de por vida. Y con ese 60% básicamente era más de una quincena de lo que mi esposa devengaba cuando ella estaba trabajando. Porque así de fiel es Dios cuando tú eres fiel con Dios, familia. Así de fiel es Dios cuando tú eres fiel a Dios. Así te honra Dios cuando tú honras a Dios. En Dios siempre lo mejor está por venir. En Dios nunca seremos avergonzados. Dios no avergüenza a sus hijos. Familia, cuando yo abrí esa carta, usted no imagina lo que yo lloré ahí. Estamos en junio. Llevo más de 6 meses loco por testificar esto. Como Dios suplió aún hasta la necesidad. Y si tú supieras que en ese momento yo tenía una paz, porque algo que a mí me robaba la fe y la paz familiar era lo económico. Era lo económico, a mí me robaba la paz como usted no tiene idea. Yo podía tener un lenguaje de reino, pero cuando la economía, esa llaga me la tocaban, a mí se me olvidaba el lenguaje de fe. Pero le puedo decir que desde que entré a la policía, desde ese tiempo, para marcar un tiempo específicamente, desde que entré a la policía hacia acá, eso en mi vida cambió. Lo económico dejó de ser algo que me jodaba la paz. Y no porque devengaba un mejor sueldo, sino porque yo me determiné a que iba a comenzar a ser un hombre de fe en todos los sentidos. Y eso tenía que incluir lo económico. Y cuando mi esposa renunció, que toda esta carga cayó sobre mí, yo dije, esto a mí no me va a jugar la fe. Esto a mí no me va a desconcentrar, ni me va a distraer, porque eso era una distracción. Y he podido ver la mano de Dios en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Porque yo les cuento todo esto, porque lo mejor está por venir. Cuando el Maestro Jesús, en esta porción que yo les leí al principio, fue crucificado, Él les dijo de antemano, yo me voy. Yo seré injustamente enjuiciado, seré entregado, crucificado, pero volveré. Y aún los discípulos, habiéndosele revelado el plan de Dios, cuando llegó el momento exacto, perdieron la noción del tiempo. Porque así son los procesos. A veces Dios nos avisa de antemano y no a veces. El Señor siempre nos advierte de lo que viene. Pero jocosamente, como dice este apóstol Millán, los que anotan tienen un lugar VIP en el cielo. A veces nos emocionamos con la palabra profética, cuando Dios nos entrega una palabra, pero somos torpes en anotar. No anotamos. Somos oidores olvidadizos porque nos emocionamos en el momento, pero luego se nos olvida la palabra. Y a esta gente se le olvidó lo que Jesús les había dicho. Pero fíjese que luego de eso el Maestro resucitó y se les presentó a sus discípulos. Y a mí lo que me llama la atención es que a uno de ellos les dijo, mira, soy yo. Y uno de ellos no creía. Déjame que te toque. Y Jesús dijo, dale, tócame, mira.
Y yo me imagino esa escena cuando Jesús les mostraba las manos y el costado. Y luego cuando él vio eso, dijo, oh, eres tú, Jesús. Y Jesús dijo, porque viste, creíste, bienaventurado el que no vio y creyó. Pero fíjese que esas marcas no hablaban de muerte. Esas marcas hablaban de la resurrección de Cristo. De que ese que tenía esas marcas fue uno que murió pero resucitó. Porque hay marcas en tu vida que hablan de la victoria de Dios sobre ti. Marcas que muestran tal vez el dolor y el proceso, pero de lo que me hablan a mí es de esa victoria grande que estás experimentando en este momento de tu vida. Hay marcas, mi hermano, que son necesarias para que la gente entienda y crea que tu proceso no fue para matarte, sino para resucitar lo que estaba en ti. Porque lo mejor está por venir. Jorgito, hay marcas en tu vida en este tiempo que no hablan de una muerte, una derrota. Lo que están hablando es que algo era necesario que resucitara en tu vida para que la gente crea en ese Dios que tú le sirves, Jorge. José René, hay marcas en tu vida que eran necesarias para que primeramente tú entiendas que no estás solo, que fuiste marcado para ser un instrumento grande en el reino de Dios. Porque Jesús en un momento dado se sintió solo. Pero él sabía que esas marcas que agudizaban ese sentimiento de soledad, serían de gozo y de alegría al final. Aleluya, santo eres mi Dios. Esa marca que estaba viviendo doña Nati en su cuerpo, ese cáncer que la azotó, ella sabía que físicamente la llevaría a una tumba, pero sabía que lo mejor estaba por venir, porque era el encuentro de ella con su padre. Hay aguijones en nuestra vida que se van a sentir como que nos quieren matar, pero lo que nos quieren es elevar a las alturas. Hay procesos en tu vida que lo que quieren es dimensionarte y elevarte a las alturas para que experimentes una gloria nueva en Dios. Y yo no lo veía de esa manera. Yo veía mi proceso como un Dios que me falló, como un Dios que me avergonzó, como un Dios que me abandonó. Pero lo que yo no sabía era que era el proceso que me iba a dimensionar a mis mejores días en Dios. A una doble unción, una doble porción, a algo mayor. Y en esta mañana, Dios nos quiere demostrar que lo mejor está por venir, familia. Que ese proceso que te tocó vivir fue la excusa de Dios para acomodarte en el lugar correcto. Porque solamente en los lugares correctos podemos dar fruto. Trata de sembrar un árbol en un desierto a ver si va a florecer de la misma forma o va a dar el fruto del mismo sabor que colocándolo en tierra fértil. Dios tiene el poder para hacer florecer aún en medio del desierto, y yo soy testimonio vivo de eso. Porque desde el mismo desierto Dios me volvió a levantar y me hizo florecer. Pero a lo que voy es que es mucho mejor florecer en tierra fértil. Y a veces nos quedamos lamentándonos en el desierto cuando Dios lo que nos quiere es replantarnos en un lugar fértil donde podamos dar fruto, porque lo mejor está por venir.
Así que con esa reflexión, con esta palabra, yo le invito a usted, caballero que me está escuchando, guerrero de Dios, a que medite en esta hora y piense en qué llevas tiempo desperdiciando y lamentándote, y qué has dejado de ver en tu porvenir, qué has dejado de entender que más adelante hay algo mejor. Porque yo sé que lo mejor, familia, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Padre eterno y Dios de gloria, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo el escarnio, por todos los látigos que desfiguraron mi espalda. Yo te doy gracias por mi proceso, porque puedo decir que no me lamento más. Puedo decir que fue la excusa para replantarme y dar el fruto que tú esperabas de mí. Gracias, Señor, porque hoy me das la alegría de poder tener bajo mi cuidado gente que te ama. Gracias, Señor, por resucitar ese sueño en mi vida. Gracias, Señor, porque hoy puedo volver a ser pastor, cuando en un pasado me lamentaba y no quería volver a hacerlo. Gracias, Señor, por este grupo de hombres que han creído, que han confiado en ti, que te aman, que son fieles, que luchan cada mañana, que se levantan por querer agradarte a ti, Señor. Me consta, Dios amado, Señor, que están dando la batalla, que es una batalla fuerte, que realmente hay que ser hombre para decidir y optar por ti, servirte a ti, amarte a ti, ser fiel a ti. Es una decisión de hombre que cuesta, que es sacrificada, pero que es la mejor decisión que un hombre puede tomar en la tierra. Amarte y servirte, Señor. Padre, yo te los presento a cada uno de ellos, como Jesús presentó a sus discípulos. Padre, yo te pido que tú los llenes de tu Espíritu Santo, como los discípulos fueron llenos del Espíritu cuando Jesús sopló sobre ellos. Porque el Espíritu Santo ya está sobre ellos. Solamente te pido, Dios amado Padre, que tú los llenes. Llénalos en este momento con tu Espíritu. Llénalos, Señor, con tu presencia. Señor, que todo lo que está dormido en ellos se active en este momento, Padre. Que todos esos dones que ellos cargan despierten en este momento, sean activados en este momento, Padre de la gloria. Señor, que tú los uses con poder, que tú los uses para tu gloria, Señor. Que tú los despiertes, que tú los actives, Señor, que ellos puedan dar fruto al 100%, Dios amado, Señor, que ellos se puedan levantar, Dios amado Padre, que todo temor, que toda inseguridad que ellos puedan estar cargando en este tiempo, Padre, sea quitada de sus mentes, sean quitada de su espíritu, Señor, que todo llamado empresarial que tal vez alguno de ellos cargue se active en este tiempo, Dios amado, Señor. Hay hombres en este tiempo, Padre, que tú los estás moviendo, los estás sacando de su comodidad, Dios amado, Señor,
Señor, para activar ese sueño empresarial que ellos cargan, para activar, Dios amado Señor, ese destino que ellos cargan, Padre, para que ellos puedan creer en ellos mismos, Dios amado Señor. Esta palabra es para ti, Jorge. Esta palabra es para ti, Richard. Esta palabra es para ti, José Luis. Lo que ustedes cargan, para que se active, para que despierte, para que comiencen a creer en su potencial, para que no se conformen. Dios los está moviendo de su comodidad. Dios los está estremeciendo. Dios los está posicionando en el lugar correcto para que den fruto a esa palabra, a ese destino empresarial, para que comiencen a creer en sus capacidades, para que comiencen a creer en lo que ustedes cargan. Dios los está moviendo de la comodidad. Dios los está estremeciendo en este tiempo, los está sacudiendo para que crean en lo que ustedes cargan, para que no le pregunten más a Dios, no pregunten más a Dios y pongan manos en el arado. Comiencen a hacer lo que Dios puso en ustedes, comiencen a formar el sueño, porque Dios les dio la capacidad. Padre, yo te doy gracias en este momento, Señor. Te doy gracias por ellos, Señor. Por esos hombres que tú llamaste. Aquí hay pastores, aquí hay profetas, aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, Señor. Padre, que despierte. Esto es una casa apostólica profética. Esto es una casa apostólica y profética, por lo cual, Dios amado Señor, una casa apostólica y profética, Dios amado Señor, es como un imán. Porque una casa que cree en todos los ministerios es una casa completa, y esto crea una activación en los ministerios. Padre, yo decreto en esta hora, Dios amado Señor, una activación de estos llamados en estos hombres, Padre. Mira esos pastores, esos evangelistas, esos maestros, esos profetas, esos apóstoles, Dios amado Señor. Padre, despiértalos en esta hora, Dios amado Señor. Despiértalos, Dios amado Padre. Despiértalos en este tiempo, Dios amado Señor. Que ellos crean en su llamado, que ellos no duden del llamado que cargan, Dios amado Señor. Pero lo más importante, que sean humildes. Que sean humildes. Que la chuleta no se le trepe encima, Dios amado Señor. Que el altivez no se trepe encima. La palabra dice, el que crea hasta el firme, vele que no caiga. La palabra nos exhorta a ser humildes, que no seamos altivos, Dios amado Señor. Porque la altivez es peligrosa. La altivez, Dios, nos desenfoca. La altivez nos aleja. La altivez nos coloca en un lugar que discernimos las cosas con un corazón incorrecto. Señor, que sean humildes y que amen ese llamado, y que crean en el llamado, y que no se queden en el llamado, sino que puedan ejercer conforme a tu voluntad y en tu tiempo, Dios amado Padre. Oh Señor, en esta hora, Padre de la gloria, yo te pido que ellos amen tu presencia, tal cual aman sus esposas, aquellos que son casados, tal cual aman a sus hijos, aquellos que son padres, tal cual aman a sus padres, aquellos que todavía tienen tal cual aman a sus padres, aquellos que son hijos y tienen a sus padres vivos en este tiempo todavía. Oh Dios amado Señor, que ese servicio a ti, Dios amado Señor, trascienda ese amor que tal vez ellos consideran que es el amor más grande que han experimentado. Señor, que así sea el anhelo de tu presencia, de la búsqueda de tu presencia, en oración, en la lectura de tu palabra, en ayuno, Dios amado Señor, que no se rindan, que perseveren, que no pongan excusas, que no sean vagos espirituales, Dios amado Señor, que sean hombres, Dios amado Señor, en todo el sentido de la palabra, que sean atrevidos para tus cosas, que sean atrevidos para tu presencia, que sean perseverantes en tu presencia, Dios amado Señor. Que el primado te lo den a ti, Dios amado Señor. Que cuando abran los ojos, Dios amado Señor, antes de enfocarse en lo que van a hacer en el día, Padre, te dediquen el tiempo que tú te mereces, Padre. Que sepan lo que es estar ahí una hora de rodillas ahí, con el dolor de las rodillas, de tanto comer el piso buscando tu presencia, Dios amado Señor. Que paguen el precio, Dios amado Señor, como tú te lo mereces, Padre. Que no te den migajas, que no sea por obligación, que se apasionen por tu presencia, Señor.
Porque es aquí donde está el poder, es aquí donde está la revelación, es aquí donde está nuestra vida. De aquí depende nuestra vida, de aquí depende nuestra familia, del precio que nosotros como hombres pagamos. Señor, porque cuando las cosas van mal, antes de señalar, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué precio estoy pagando a favor de mi familia? ¿Qué precio estoy pagando a favor de mi matrimonio? ¿Qué precio estoy pagando a favor de mis hijos? ¿Qué precio estoy pagando a favor de mi economía? Que antes de ver al diablo en el asunto, nos examinemos a nosotros. ¿Qué precio estoy pagando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a mi Dios? Que no nos conformemos. Que no nos conformemos. 2 horas con 40 minutos debería ser lo mínimo que podríamos ofrecerle a Dios como el diezmo de nuestro tiempo. Porque 24 horas tiene un día. Y si yo no puedo dedicarte, Señor, 2 horas y 40 minutos de mi día a ti, Señor, ya empecé a ser un ladrón. Ya te estoy robando. Porque no estoy diezmando de mi tiempo. Señor, que podamos tomar en serio lo que es el tiempo contigo, Padre. Que podamos tomar disciplinadamente, Dios amado Padre, ese tiempo contigo y no lo negociemos con nada ni con nadie. Padre, yo sé que este es un tiempo donde tú quieres levantar a estos sacerdotes violentamente en el espíritu. Tú los quieres levantar violentamente, Señor. Es un tiempo donde tú vas a transicionar a los caballeros de esta casa. Hay una transición que viene de camino. Hay una transición y es necesario. El pastor no da luz, son las ovejas. Y cada uno de ustedes tiene que comenzar a parir. A parir lo que cargan. A traer vidas. A mentorear otras vidas y comenzar a parir los dones que ustedes cargan. Tienen que comenzar a creer en el depósito que cargan. Tienen que comenzar a activar el don que cargan. Y eso solamente lo podrán hacer tomando en serio el llamado de Dios en sus vidas. Algunos podrán decir, Señor, yo no sé a qué tú me llamaste. No te rompas el casco pensando en que, Señor, a qué tú me llamaste. Señor, yo quiero orar más. Señor, yo quiero ser el que mañana, el próximo martes, cuando Alex me dé la llamada y me pregunte, ¿quieres traernos algo? Ese voy a ser yo. Prepárate, varón. Prepárate, varón. Prepárate, varón. Prepárate. Preparación, preparación, preparación. Tienes que prepararte. Tienes que comenzar a dar rodillas. Tienes que comenzar a levantarte de madrugada a buscar el rostro de Dios. Tienes que comenzar a apagar el televisor y abrir la Biblia y meterte con Dios, buscar el rostro de Dios. Y con todo el amor de Cristo te lo digo. No esperes que Pastor Juan se siente contigo a hacerlo, varón. Hazlo. Ten la iniciativa, hazlo. Yo le pido a Dios que me dé el tiempo para poder hacerlo. Pero si yo no lo hago, ¿qué excusa tú le vas a dar a Dios? Pastor Juan nunca se reunió conmigo a enseñarme. Esa es la excusa que tú le vas a dar a Dios de por qué no multiplicaste el talento que Dios puso en tu mano. Esa es la excusa que tú le vas a dar a Dios, varón. Pastor Juan no me enseñó. Porque si fuera así, varón, yo no estuviera aquí. Hace rato le hubiese dicho a Dios, yo dejé de hacer lo que tú me mandaste a hacer, Señor, primeramente porque me hirieron y segundo, a mí nadie me enseñó. Pero aquí estoy, varón.
compartiendo lo que el Señor a mí me enseñó. Padre, en esta hora, Dios amado Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tú nos estás dimensionando a cosas mayores, Señor. Tú nos estás dimensionando a cosas mayores. Y yo siento bien fuertemente esta palabra de que si usted cree lo que hoy Dios está impartiendo, el ministerio de caballeros va a crecer más, familia. Viene una ola de varones por ahí. Viene una ola de varones por ahí. Y no es por Pastor Juan, no es por Apóstol Millán. Es por cada uno de ustedes que decida creer en esta palabra y en lo que usted carga. Y en lo que usted decida poner a disposición en las manos de Dios. Y en lo que usted decida multiplicarse en sí mismo. Dios les entregó un don y un talento. ¿Qué van a hacer con él? De esto depende el crecimiento de este ministerio. Porque el que pare no es el pastor, son las ovejas. El crecimiento de este ministerio no depende de mí, depende de cada uno de ustedes. Ustedes son los que paren. Y si usted cree en esta palabra, prepárese a ver una ola de crecimiento en la casa de Dios. Yo declaro que todo temor y toda inseguridad en ustedes se va en esta hora. Que el próximo martes Alex no va a tener que esperar lunes a escribirle a alguien de ustedes para preguntarle quién quiere traer la palabra. Los corazones de ustedes van a comenzar a arder. La palabra de Dios en el corazón de ustedes va a comenzar a arder. Y salga como salga, lo que ustedes cargan se va a activar. Porque yo declaro en este momento que el amor echa fuera el temor. Que conforme ustedes amen a Dios, asimismo se van a envalentonar para dejarse usar por Dios. Padre, en esta hora, Dios amado Señor, gracias te doy. Gracias por tu presencia. Gracias por cómo nos hablas. Gracias por tu trato particular. Gracias, Señor. No llevamos el nombre de guerrero por llevarlo. Es porque así es el trato tuyo con nosotros. Nos preparas para la guerra. Porque este es un tiempo donde el mundo no nos va a pasar paños tibios. Este es un tiempo donde el mundo no le pasa paño tibio a nuestros hijos con la pornografía, con la homosexualidad, con la inmoralidad, con el abuso infantil. El diablo no le pasa el paño tibio a nuestros hijos. El diablo no le pasa el paño tibio a nuestros matrimonios. El diablo no le pasa el paño tibio a nuestros cuerpos, a nuestra salud. Por lo tanto, Señor, tú no nos vas a pasar paño tibio. Tú nos vas a preparar para una guerra. Porque por eso somos reconocidos como los guerreros alcanza. Gracias, Señor, por este tiempo donde estás afilando nuestras espadas. Donde estás brillando nuestros escudos. Gracias, Señor, donde estás preparando nuestra armadura. Gracias, Señor, por esta mañana, porque sabemos que lo mejor está por venir. Espíritu Santo de Dios, una vez más te pido, llénanos y prepáranos para lo que está por venir, porque sabemos que lo que está por venir es mucho mejor, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Gracias te doy, Señor, en esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes, familia, porque ustedes han sido mi motor. Primeramente Dios. Segundo, mi familia, porque es el ministerio más importante, la familia. Y luego,
ustedes, mi familia extendida. Gracias a cada uno de ustedes por la paciencia que han tenido conmigo, por creer en este hombre que Dios escogió, por la honra, por el amor. Y asimismo les digo, les honro, les amo y cada uno de ustedes son importantes para mí. Ninguno más que otro. Todos son importantes para mí. Y le pido a Dios que me dé la sabiduría para que el tiempo que Él me tenga con ustedes, y escúchalo bien y lo vuelvo a repetir, el tiempo que Dios me tenga con ustedes, pueda modelarle a Cristo. Un abrazo, bendiciones, bendigo su día, salga allá afuera, cómase ese mundo y predica a Cristo, revele a Cristo, dé testimonio de Cristo y enfóquese en lo que Dios lo llamó a hacer. Un abrazo y los veremos por estos medios la próxima semana y mañana, si Dios permite, en la casa de nuestro Dios. Un abrazo, familia, bendiciones.